Hola, bienvenidos a nuestro pentáculo de hoy. En algunos programas anteriores hemos comentado la posibilidad de que naves extraterrestres lleven visitando la Tierra miles de años. De eso precisamente vamos a hablar hoy, de ovnis en la antigüedad. Para ello tenemos con nosotros a Lice Moreno. Lice, bienvenido. Igualmente. Lice, ¿es cierto que llevan miles de años visitando los extraterrestres la Tierra? Pues todas las teologías, teogonías, las tradiciones históricas nos hablan de que efectivamente el hombre fue fecundado por seres venidos de las estrellas y la frase más antigua y el libro más antiguo, que puede ser el Génesis, lo referencia nítidamente. Los hijos de los dioses se enamoraron de las hijas de los hombres y las fecundaron y nacieron los gigantes. Y de los gigantes, pues nosotros, ¿no? Los investigadores ufológicos dicen que la Biblia es, sin duda alguna, el libro ufológico más importante. ¿Opinas lo mismo? Sí, y además yo tengo bibliografía y documentación, por ejemplo, de la agencia TASS, en el periodo más rígido de su política, que hablaba clarísimamente de que la Biblia era el mejor tratado de ufología moderno, claro. Y para que un libro como la Biblia recoja tantos testimonios de extraterrestres o de ufología, pues quizá quiera decir que tuvo mucha importancia en su día también. Decisiva. Es decir, si lees, por ejemplo, el Éxodo, que es los avatares de Moisés yendo por el desierto, y lees tranquilamente a la luz del siglo XX, evidentemente, sin el dogmatismo previo, o sea, con libertad y con una interpretación lógica nada más, no hace falta ser muy complicado, y ves cómo describe la nube luminosa que les acompaña. Bueno, pues es un tratado directo de ufología, además muy bonito, porque incluso ves cómo el hombre, cómo reacciona psicológicamente ante lo que se aproxima, que él no conoce. Es como si coges a un aborigen y le das un golpe de linterna. Pues es muy probable que te llame el dios del rayo. Sí. Bueno, pues pasándonos al siglo I, o igual 200 o 300 o 1000 años antes de Cristo, pues todo este fenómeno produce un choque reactivo en el pueblo que hace que, como no comprende, les llamen dioses a seres que probablemente sean superiores, nada más. Hablando precisamente de estas similitudes lingüísticas, la palabra ángel etimológicamente quiere decir mensajero. En la Biblia se habla constantemente de apariciones de ángeles. ¿Pueden ser extraterrestres que venían a mandar una serie de comunicados, quizá? Sí, es que, mira, yo lo que creo, y muchas veces se nos achaca a los investigadores que trabajamos en el mundo ufológico, que somos irrespetuosos con la figura, por ejemplo, de Dios. Yo creo que es al revés. Los que son irrespetuosos con la figura de Dios son las religiones, que lo han empobrecido, le han aquilatado, le han metido demasiado dogmatismo, ritología, les han hecho chiquitines. Yo creo que todas estas entidades que nos visitan no son Dios, son intermediarios o elementos que están mucho más próximos al hombre de lo que nosotros pensamos. Y afortunadamente yo creo que Dios es mucho más, es un principio creador que gobierna muchísimas civilizaciones del cosmos. Por tanto, es muy probable que, viendo la Biblia desde un punto de vista razonable, lógico y a la luz del siglo XX, respetemos mucho más a Dios de lo que ahora se respeta. Hablando de un pasaje muy conocido de la Biblia, como es la destrucción de Sodoma y Gomorra, por ejemplo, se habla de que puede haber sido una destrucción nuclear. ¿Tú qué opinas? Yo ese tema lo investigué, lo publiqué y es apasionante. Sencillamente, como no solamente esto, quizás sería un poco alargarse. Cuando vienen a visitarle a Abraham, vienen tres personajes. Uno le anuncia que su mujer, Sara, va a tener un hijo, siendo estéril. Es curiosísimo, ¿no? Que luego evidentemente concibió a Isaac. Los otros dos personajes que acompañan a este señor Dios, se le llama señor Dios, se van donde Lot. Y Lot hace un esfuerzo sobrehumano para que los sodomitas y los gomorras no les violen, no les acosen. Incluso ofrece a sus hijas porque sabía el poder que estos individuos tenían. Cuando al final Sodoma y Gomorra, después de una serie de pruebas, no consigue acoplarse al plano evolutivo que se le había impuesto por los dioses. Y concretamente quiero hacer mención a algo que no se dice en la Biblia. En Sodoma y Gomorra se empezaban a constatar regresiones genéticas muy importantes. Es decir, nacían niños con colas, nacían niños con patas, porque se había mezclado... Una serie de defectos importantes genéticos. Pero no solo genéticos, no, era más que nada por sodomía, es decir, que se habían hecho prácticas sexuales con animales. La genética del hombre no era muy estable en ese tiempo, entonces empezó a regresar la raza, empezó a producirse verdaderos problemas. O sea, hay que entender por qué pasó lo de Sodoma y Gomorra. Después de advertirles, al final dicen algunos que fue una bomba termonuclear. No es una bomba termonuclear. Los extraterrestres jamás emplean la energía atómica de fisión. Lo que ocurrió fue que, así como la materia nuestra, humana, vibra unas 20.000 vibraciones minuto segundo, ellos lo que hicieron fue
a todo, en un embudo de energía, bajar la vibración a unos 4.000 vibraciones minuto segundo, que es la vibración del cristal. Sí. Por eso verás que la mujer de Lot se convierte en estatua de cristal. De cristal, de sal, sí. Exacto. Entonces, es simplemente que la materia fue bajada en un cono de energía a una vibración próxima a la evolución del mineral al vegetal. Pero realmente, no voy a juzgar el punto de vista moral, pero ahí ocurrían cosas muy graves en una genética muy inestable todavía del ser humano. Ahora quizá tenemos más estabilidad genética, ¿no? Pero esto mismo ya quiere decir que tenían una alta tecnología, entonces. Pues sí, sí. Hay un pasaje que todo el mundo conoce de la Biblia, como es la rueda de Ezequiel. ¿Qué explicación le puedes dar tú? Si miras ayer estaba trabajando también sobre otro tema de Abraham y no sé qué profeta es, no sé si es Isaías o no, en el Deuteronomio habla de cómo, le dice, como no resistís ver de frente a Yahvé, como no se resiste verla, la potencia, la imagen de Yahvé, date cuenta de que Moisés cuando bajaba del monte Sinaí, bajaba rodeado de un ambiente de luz, o sea, los que le veían decían, ¿qué le pasa a Moisés? Que tiene luz, de hecho, tiene dos cuernos pintados la imagen, sí. Y es las dos fluctuaciones de energías que salían. Entonces parece ser que a estos individuos acoplados a un mundo muy básico de vida, ver a Yahvé o ver la fenomenología extraterrestre les impacta. Y en el Deuteronomio dice, para que no os impacte, yo voy a mandar profetas. Sí, sí. Entonces, ¿qué ocurre? Que los profetas son los contactados de hoy, lo que hoy se llaman contactados. Sí. Y que Ezequiel en el río Quebar, pues lo que ve son perfectamente evoluciones de naves extraterrestres, que él lo más que podía asimilarla no era un avión, porque no se conocía la aerodinámica, sí, sino habla pues de uno con cabeza de león, otro con cabeza, porque era lo más grotesco que se le ocurría en ese momento en su plano comparativo de escribir, ¿no? Dice, ¿qué te dice a ti la frase, el espíritu de Yahvé me arrebató de la tierra? Bueno, pues esa es la clásica imagen de... Fíjate una cosa que es un planteamiento que, si se hace seriamente, lo que yo ahora voy a decir, cuestionaría gravemente toda nuestra filosofía moral. Cuando lees la Biblia, por ejemplo, ves en el libro de Enoc, ves que Enoc es sacado por los ángeles vivo. Si lees Elías, que es la frase que tú me dices, sí. Elías es sacado vivo y llevado en un carro de fuego. Sí, efectivamente. Si lees también incluso la muerte de Moisés es extrañísima, se retira a la montaña y no ocurre nada. Curiosamente, en un pasaje del Nuevo Testamento, Jesús se acerca al monte Tabor, y en el monte Tabor ocurre un fenómeno paranormal, luminoso, que echa a Pedro, Santiago y Juan hacia atrás, sí. Golpeados, y dicen que ellos ven, la narrativa de aquel tiempo, ven cómo Jesús es subido a un plano más alto y está a la derecha Moisés y a la izquierda Elías. Elías no había muerto, pero desde que sale Elías en un carro de fuego hasta lo del monte Tabor, pasan 3.000 o 4.000 años. ¿Quiere decirse entonces que son inmortales? Si sigues leyendo, sin entrar en muchas complicaciones, la Biblia, te das cuenta de que habla de 4 vivientes. En la Biblia hay una jerarquía. Uno de la jerarquía intermedia son 4 vivientes. ¿A qué vivientes se refiere? Porque si Elías subió vivo, y 2.000 o 3.000 años después es visto vivo por seres vivos físicos, sí. En el monte Tabor, sí. ¿Dónde ha estado? Entonces, estamos adorando o viendo una religión de muertos o de vivos, y el cuestionamiento es muy grave, porque evidentemente hay que investigar más. ¿Tú qué opinas? ¿Que es una religión de muertos o de vivos? Yo creo una religión de vivos, de seres eternos, no creo una religión de muertos. Adorar a los muertos como... yo creo que es un poco macabro, ¿no? Un poco macabro, sí. Y por supuesto adorar a las estatuas es idolatría. Pienso que entidades superiores tienen muchos hilos sobre nosotros y los manejan muy bien.